Muy buenas noches, queridos alumnos. Hoy nuevamente nos encontramos con el día miércoles, ya con nuestra semana número 8, con la unidad 29 que nos habla sobre fuentes del derecho. Nuestro programa nos pide el concepto de fuentes del derecho, un concepto amplio y un concepto restringido, enumeraciones de las fuentes materiales y formales, la ley, su etimología, su concepto, sus elementos. También encontramos la clasificación de las leyes. Encontramos la técnica legislativa, el concepto, las fases, proceso formativo de la ley, el derecho al veto, que es su concepto, procedimientos de orden que pueda seguir cuando un proyecto de ley es desechado total o parcialmente por el Poder Ejecutivo, la publicación de la ley, sistemas adoptados por las diversas legislaciones para el comienzo de la obligatoriedad de la ley, sistema del Código Civil para el comienzo de la obligatoriedad de la ley, formación de las leyes por el procedimiento constitucional, la caducidad de las leyes, la renuncia general de las leyes y renuncia de los derechos conferidos por ello, ignorancia de la ley dentro de la doctrina y la legislación positiva, sistema de legislación, modalidades, diferencias, ventaja en la codificación, inconveniente en la modificación. Esto nos pide nuestro programa y vamos a ir desarrollando de a poquito con todos los ejemplos que ya yo le estuve alzando ya en un PowerPoint, y vamos a hablar de lo que se refiere a fuentes del derecho, la unidad número 29. Hoy miércoles empezamos nuestra actividad post-examen. Dentro del concepto amplio, ¿qué es fuente del derecho? Fuente del derecho ya un poquito hemos tocado en el primer semestre, que nos habla del concepto amplio y el concepto restringido. ¿Qué es el concepto amplio? Son modos que se originan y establecen las leyes, establecen las normas que integra el ordenamiento positivo o jurídico positivo. Esto nos dice en un concepto un poco más restringido, que es el derecho objetivo y subjetivo como sistema de normas destinada a disciplinar las relaciones sociales. La enumeración de las fuentes materiales y formales. Le encontramos la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Vamos a conocer la etimología de la ley. La ley también llamada también ley, lex, legis, que significa leer. Es lo más lógico, ya que está en la ley, toda ley deben ser escritas. Concepto de la ley. ¿Qué es la ley? Bueno, hablamos siempre de la ley. Yo voy a reclamar la ley, mi derecho por ley. La ley es una norma escrita, general, obligatoria. Establece y estable, que emana del poder público por motivo de interés general y en beneficio de una convivencia social. ¿Cuáles son los elementos de una ley? Tiene varios elementos la ley. Tiene el elemento de la disposición. Es lo que la ley establece o prescribe o manda. Está la ley condicional, elemento condicional, el elemento de generalidad, que la ley comprende todo para todas las personas y situaciones previstas en el presupuesto normativo. O sea que la ley comprende todas las etapas, comprende para todas las personas y para todas las situaciones que está establecida en esta normativa. Y el elemento sancionador de la ley es la que pena y es la que se castiga cuando cometemos un hecho punible, cuando transgredimos estas leyes, estas normas sociales. Clasificación de las leyes.
La ley se puede clasificar en varios aspectos, en varios tipos de leyes. Leyes constitucionales y en leyes ordinarias. ¿Qué son las leyes constitucionales? La Constitución es la ley fundamental del Estado, como lo conocemos, a la que debe estar supeditada el ordenamiento jurídico vigente, que lo emana el poder constituyente. Las leyes ordinarias son normas secundarias derivadas de la Constitución, son emanadas por el poder legislativo. Tiene por finalidad desenvolver los preceptos de la Constitución y esto a su vez se subdivide en ley orgánica y ley reglamentaria. ¿Qué son las leyes orgánicas? Tiene como finalidad la estructuración de una rama de la administración pública para ponerla en funcionamiento. Y la ley reglamentaria precisa y delimita los derechos, garantías, obligaciones de todos los habitantes. También encontramos las leyes materiales y formales. Las leyes materiales imponen una conducta, las leyes formales no imponen una conducta, ejemplo, cuando existen condecoraciones o pensiones graciables que se le da a una persona o se le otorga a una persona. Encontramos también las leyes generales y especiales. Las leyes generales para todos los habitantes y las leyes especiales regulan un sector determinado de la sociedad. La ley especial tiene vigencia preferentemente sobre la ley general. La ley de orden público regula las instituciones fundamentales de las organizaciones sociales, políticas y económicas. También le encontramos la ley interpretativa. Es la que tiene sentido dudoso de una ley anterior. Estas, por ejemplo, son leyes delegadas por el Poder Ejecutivo, a ley marcial, que se refiere a las funciones militares, las leyes secretas, donde se omite la publicación de esta ley, que se refiere a unas cuestiones gubernamentales, y también hay las leyes de fe de erratas. Leyes fe de erratas. ¿Qué significa? A este tipo de ley se acude en aquellos casos para rectificar válidamente los errores dentro de una ley. Entonces, en ese momento se recurre a las leyes de erratas. La técnica legislativa. ¿Qué es una técnica legislativa? Esta indaga los mejores procedimientos para la correcta formulación de la ley. Es la conducta que siguen los legisladores para poder elaborar las leyes. A su vez, estas tienen sus fases. Tiene la técnica legislativa externa y la técnica legislativa interna. ¿Para qué sirve la técnica legislativa externa? Abarca las tareas que deben tener o deben seguirse para la elaboración correcta de las leyes y de los códigos. Y la técnica legislativa interna se refiere a la concepción de las ideas jurídicas, a las directrices que se debe tener en cuenta, el estilo para dotarlas de la redacción sobre única y la terminología que debe ser empleada o significativamente. Proceso formativo de una ley. Encontramos el proceso de iniciativa, proceso de discusión y el proceso de la sanción. El proceso de iniciativa es proponer un proyecto de ley al Poder Ejecutivo, debe ser escrito en idioma oficial, debe acompañarse de una exposición de motivos, puede tener origen en una u otra cámara del Poder Ejecutivo. La discusión es un acto complejo que solo puede realizarse por el Poder Legislativo. Durante el mismo se estudia y se aprueba o desaprueba, mediante votación afirmativa o negativa, primero en general y luego artículo por artículo. Aprobado el proyecto en la primera cámara, pasa a la otra que se llama la cámara revisora o a la revisión. La sanción es el acto solemne que en virtud del cual se da forma auténtica y definitiva al proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo. La forma de sanción es el Congreso Nacional Paraguayo sanciona con fuerza de ley. En nuestro país se adopta el sistema bicameral. La firman los presidentes y los secretarios de ambas cámaras. También encontramos la promulgación.
que es el acto en virtud del cual el Poder Ejecutivo manda a cumplir la ley sancionada. Puede ser expresa o tácita cuando el Poder Ejecutivo deja pasar los 10 días hábiles posteriores a la sanción sin pronunciarse sobre él, se lo considera promulgada. El veto de la ley. ¿Qué es un veto? Es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para negar su aprobación a las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, desechándola total o parcialmente y para deberlas de la Cámara de Origen o los efectos de una buena discusión parlamentaria tiene carácter suspensivo. Los procedimientos que deben seguirse cuando un proyecto de ley es desechado total o parcialmente, que ya estuvimos hablando. El veto incide en una sola parte del proyecto de la sanción. El Poder Ejecutivo dicta un decreto de un plazo de 10 días hábiles de haber recibido y pondrá la devolución del proyecto a la Cámara de Origen. Si el veto incide en todo el proyecto, esta solo podrá considerarse la sanción del año mediante el voto afirmativo de la mayoría absoluta de 2/3. La publicación de la ley es el acto por el cual se hace saber a los habitantes de la República la existencia y la promulgación de la ley. Si esto la ley no entra en vigor y no es obligatorio, se le inserta el registro oficial. Sistema de adoptar las diversas legislaciones para el comienzo de la obligatoriedad de la ley. Tal sistema sucesivo y el sistema uniforme. Sistema sucesivo establece el plazo a partir de la cual la ley es obligatoria en la capital y en el plazo que se le agrega otra variable en proporción a las distancias desde la capital. Sistema uniforme establece un mismo plazo para todo el territorio nacional. El sistema mixto combina ambos sistemas. Sistema del Código Civil para el comienzo de la obligatoriedad de la ley. También nos pide nuestro programa. Primero, la ley establece la fecha desde la cual comenzará a regir su obligatoriedad. Segundo, la ley no designa tiempo para su entrada en vigor. Es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en los departamentos de la República. Tenemos la caducidad de la ley. Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otra ley. ¿Cuáles son sus modos? La abrogación, extinción total, cuando una ley nueva reemplaza íntegramente a la anterior, dejándola sin efecto. La subrogación, cuando una ley nueva deja totalmente sin efecto la anterior, sustituyéndola por otra de contenido muy distinto. Renuncia general de las leyes y renuncia a los derechos conferidos por ella. Son renunciables los derechos subjetivos conferidos con el interés individual, que no estén prohibidas su renuncia, que no puedan renunciarse los derechos establecidos por la ley en el interés general. La renuncia puede ser expresa, tácita, dependiendo de lo que la ley le dicte. Ignorancia de la ley. Las leyes debidamente promulgadas y publicadas originan la presunción de que son conocidas por todos los habitantes. No es admisible alegar la ignorancia de la ley según el Código Civil. La ignorancia de la ley no sirve de excusa si la excepción no está expresamente autorizada por la ley. Las excepciones deben estar expresamente autorizadas por una ley. Entonces, hay una forma, sistema de legalización, modalidades. Va a ser nuestro trabajo de la incorporación de la sociedad, la incorporación, la codificación. Vamos a estar buscando las ventajas, las desventajas de las codificaciones y los inconvenientes que puedan tener. Entonces, con eso estamos cerrando nuestra bolilla 29 para después ir entrando en otra unidad que es la unidad 30.
Entonces, les dejo una pequeña tarea que va a ser asignada dentro del programa en la sección tarea. Muy buenas noches.